Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Hola, muy buenos días, soy Carla Zacoto y es un placer acompañarlos en esta mañana para conocer juntos uno de los puntales fundamentales de nuestra riqueza agropecuaria, agroindustrial y forestal comercial del país. Sí, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias es el decano de la investigación en este sector y sobre sus programas, objetivos y desarrollos tecnológicos y científicos hablaremos a lo largo de este programa especial. El 11 de julio de 1959, en el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, fue creado el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, para el desarrollo de la investigación y de nuevas tecnologías en beneficio del sector agrícola. En 1962, INIAP abre sus puertas con la primera estación experimental ubicada en Portoviejo. Posteriormente se crean las estaciones experimentales Tropical Pichilingue, Santa Catalina, Litoral Sur, Santo Domingo, Austro y Central Amazónica. Desde 1963, los resultados de las investigaciones forjaron el inicio de la confianza del sector agropecuario al INIAP. El Gobierno Nacional, presidido por el economista Rafael Correa Delgado, consciente de la importancia social y económica, busca una sola visión: cambiar la matriz productiva, generando progreso y bienestar para el agroecuatoriano, pensando en un mejor porvenir. El INIAP genera tecnologías a través de un proceso continuo de investigación, desarrollo e innovación. Un proceso que comienza en 8 estaciones y 5 granjas experimentales. Nos encontramos en una de ellas, la Estación Experimental Litoral Sur. ¿Por qué se lo creó? Se lo creó por un movimiento a nivel de Latinoamérica, donde la agricultura estaba surgiendo como una de las actividades más importantes. Y detrás de este proceso de producción era necesario un sistema, un instituto que apoye el tema de investigación e innovación agropecuaria para poder fomentar el sector productivo naciente en ese entonces. El instituto ahora ya tiene 55 años de vida, un instituto fortalecido con 7 estaciones experimentales, 5 granjas experimentales que están al servicio de la comunidad agropecuaria. Este es un trabajo que se lo realiza no solamente para beneficiar al agricultor o al pequeño productor o al gran productor, sino para beneficiar hasta al consumidor, que es el que finalmente recibe eso. Por supuesto, el trabajo de investigación del instituto va a tener grandes impactos, no solamente con la comunidad agropecuaria, sino también con el sector de los consumidores. Por lo tanto, nosotros decimos que la visión del instituto tiene que abarcar a la sociedad ecuatoriana. El instituto está a servicio y a la disposición de cada uno de los ecuatorianos. Estamos en una estación experimental. ¿Qué es eso? Una estación experimental es un lugar donde usted va a encontrar grandes laboratorios en diferentes áreas de acuerdo a las condiciones especiales y particulares que pueda tener la zona. Por ejemplo, estamos aquí en la Estación Experimental Litoral Sur, donde los rubros más importantes son maíz, maní, soya, cacao y sobre todo arroz. El arroz, que nos gusta a todos los ecuatorianos, aunque nos encontramos a 30 minutos de Guayaquil, muy cerquita de la ciudad. Por supuesto, y aquí usted va a encontrar grandes avances investigativos, sobre todo en los rubros que le he mencionado. Y además también va a encontrar a un personal especializado para poder tratar con nuestros agricultores, para poder darles las recomendaciones técnicas que requieren. También vamos a encontrar servicios de laboratorios. Ok, ahora, ¿cuál es el rol del INIAP dentro del Plan Nacional del Buen Vivir y del cambio de la matriz productiva? Nosotros tenemos como responsabilidad el primer eslabón de toda una cadena productiva, que es básicamente la provisión de la tecnología, la provisión del material genético, la provisión de la transferencia de tecnología, de la asistencia técnica a los agricultores. A partir de este primer eslabón van a ir de manera sucesiva el resto de eslabones de esta cadena, que es ya la parte de fomento productivo, la parte de comercialización, almacenamiento e inclusive ya no solamente comercialización a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros representamos esta primera base. Las estaciones experimentales están ubicadas estratégicamente de acuerdo a las condiciones agroecológicas del país, de tal manera que una estación experimental tiene como responsabilidad estudiar los rubros más importantes de la región para aprovechar de esta manera el contacto con nuestros agricultores y que las investigaciones realmente terminen con un resultado altamente productivo y beneficioso para ambas partes. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias es
una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Ya. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura es quien determina los niveles de política, los lineamientos de política, no solamente en la parte productiva, sino también en la parte de investigación. El instituto recoge esta política y la ejecuta ya en lo que sería el sistema de innovación agropecuaria. ¿Cuáles son las relaciones que podemos tener con el Ministerio de Agricultura? En principio, lo que hemos visto alrededor del instituto, el sistema de producción de semillas certificadas. Nosotros producimos hasta la semilla registrada y con excepciones vamos hacia la semilla certificada. El Ministerio de Agricultura, junto con todo el conjunto de semilleristas en el país, se encarga de la multiplicación de esta semilla. Una segunda relación importante es en el tema de transferencia de tecnología. El instituto realiza la capacitación a los técnicos, no solamente a aquellos aspectos científicos o de alternativas tecnológicas, sino también en aquellas cuestiones que tienen que ver en cuanto a la educación de adultos. La mayor parte de nuestros agricultores son adultos, por lo tanto, la enseñanza hacia ellos o la explicación de alguna nueva práctica cultural o agronómica tiene que ser dirigida hacia población objetivo que tiene una característica muy particular. De tal manera que la relación entre el INIAP y el MAGAP se basa en dos áreas. En la primera parte, en satisfacer las necesidades de semilla registrada para la multiplicación, y en segundo lugar en cuanto a la asistencia técnica. En lo que tiene que ver con investigación, el INIAP es el actor principal. De tal forma que bajo un objetivo nacional vamos a planificar, vamos a coordinar, vamos a participar, a articular acciones en concretas para encontrar soluciones a los problemas del campo. ¿Y hay alguna herramienta que marque las directrices, que marque el camino? La herramienta se denomina el Plan Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, de tal manera que ahí podemos encontrar cuáles son los objetivos que tiene este sistema en los próximos 10 años. Esto todavía está en discusión, sin embargo ya se puede mencionar algunas de las estrategias importantes. Por ejemplo, llevar a un nivel de capacitación de nuestros científicos en las mejores universidades, contratar a muchos científicos, no solamente nacionales, sino internacionales, que trabajen con nosotros, de tal manera que el número de especialistas en el instituto y en el sistema completo se multiplique por 3. En segundo lugar, otra estrategia es reducir en un 50% las brechas científicas y tecnológicas que tiene el país. Es decir, propiciar, impulsar ese salto tecnológico. Son 2 de las 15 estrategias que contiene un Plan Nacional de Innovación Agropecuaria. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. ¿Por qué es tan importante el trabajo tecnológico y científico que hay detrás de todo esto? ¿Por qué? En principio la respuesta es básicamente centrada en 2 aspectos. El tema de rendimientos. Si usted utiliza una semilla registrada, que usualmente es la práctica común de nuestros agricultores, sabemos que los rendimientos van a ir decayendo, ¿verdad? El hecho de reciclar después de cada cosecha cierta cantidad de grano para convertirlo en semilla no les garantiza altos rendimientos, altos niveles de productividad. O sea, estamos abusando de un mismo terreno. Estamos utilizando un material genético que no es al apropiado. Por el principio, los agricultores suelen comprar por una vez un material genético de alta calidad, una semilla certificada. Pero quizás en algunas circunstancias, en el siguiente periodo, en la siguiente siembra, utilizan semilla reciclada. Es decir, no vuelven a renovar con semilla certificada, de tal manera que los rendimientos comienzan a caer. Otro de los problemas es que en ocasiones cuando usted compra una semilla que viene de cualquier fuente, también puede traer plagas y enfermedades a su campo, de tal manera que utilizar semillas certificadas le garantiza altos niveles de rendimiento, número 1, y en segundo lugar también se le está certificando que esa semilla que va a ser utilizada sea resistente o tolerante a determinada plaga o enfermedad. Y entonces debe haber sitios en particular a donde acudir, el INIAP como tal, para obtener esas semillas certificadas, porque quizás, bueno, la semilla como tal no la puedo yo diferenciar. Ya me doy cuenta de lo que obtuve cuando ya tengo la cosecha y quizás ya es muy tarde. Aquí se le puede dar en el instituto, en esta estación sobre todo, se le puede dar todas las recomendaciones técnicas a nuestros agricultores para que ellos sepan en qué lugar le conviene qué tipo de variedad. El INIAP también aquí ha librado una serie de variedades muy importantes con niveles superiores a las 8 toneladas métricas por hectárea, cuando el promedio inclusive no llega a sobrepasar las 4 toneladas por hectárea. Quizás ahí está la clave. Ahí está el resultado, el beneficio. Quizás es más barato para ellos reciclar que obtener una semilla certificada,
pero a largo plazo se ven los beneficios. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura junto con el INEAP han trabajado en diferentes planes y programas de tal manera que se entregan unos kits tecnológicos de manera subsidiada, de tal manera que dentro de estos kits parte importante es la semilla certificada, de tal forma que los agricultores puedan tener acceso a este tipo de tecnología y ya no sea un argumento más de decir por esto no utilizo semilla. De tal manera que nosotros como INEAP estamos esperando que en algún momento el 100% de los agricultores utilicen semillas certificadas. El temor que tienen algunos agricultores es que la tecnología vaya a desplazar la mano del hombre. Eso no sucede en estos casos, sino que se encuentra otro valor, otro enfoque al cual se dirige el agricultor. ¿Cuál sería ese? La tecnología, en primer lugar, lo que tiene que asegurar es incrementos en los rendimientos, de tal manera que eso es un aspecto positivo y no necesariamente de sustitución de las capacidades de la mano de obra. Segundo lugar, los agricultores tienen que comenzar a pensar de forma estratégica. Creo que cuando los agricultores pertenecen o trabajan colaborativamente, ellos pueden inclusive acceder a mercados internacionales. Tal forma que la sustitución entre el capital visto como una maquinaria, como un equipo, y el talento humano, en este caso son más bien complementarios más que sustitutos. Bueno, y cuando hablábamos de todo el trabajo científico que hay detrás, hablamos también del mejoramiento genético del arroz. Tanto así que ayudamos a controlar el tema de desnutrición, porque viene fortificado, ese es el término, el arroz, ¿no? Con hierro y zinc. Nosotros también hemos descubierto que de alguna forma de transmitir ciertos tipos de contenidos que mejoren los niveles de nutrición de nuestros niños, de los adultos, es básicamente a través de ensayar con arroz biofortificado, en este caso de zinc y de hierro, que nos permita combatir esta deficiencia que podrían tener algunos niños o algunos adultos en nuestro país. Tal manera que aquí no solamente se ensaya con temas de productividad, con temas de plagas y enfermedades, sino que tratamos de ir un poquito más allá. ¿Y podremos conocer entonces esto en el lugar donde lo hacen? Correcto. Vamos al laboratorio entonces. Por supuesto. Aquí usted encuentra una serie de componentes de un laboratorio que se denomina de protección vegetal. Entonces aquí tendríamos la parte de virología, sobre todo. También tenemos otra parte donde se estudian los nematodos y otra parte donde tenemos el desarrollo de todos los componentes de bioinsumos, ¿verdad? De tal forma que todos estos componentes conforman lo que es un laboratorio de protección vegetal, en este caso en particular estudiando todos los temas de virus y de bacterias que pueden afectar a uno o más rubros de producción. En principio el énfasis es con respecto a banano y también plátano. Y en algunas circunstancias también tenemos arroz. Ahora, esto se ofrece también como un servicio a la comunidad agropecuaria. Existen muchos agricultores que pueden venir con sus productos que han presentado algún síntoma en particular y que desconocen cuáles son las causas. De tal manera que el laboratorio esté equipado con tecnología de punta, de tal manera que les permita la identificación y también dar las recomendaciones técnicas. ¿Y qué trabajo tecnológico se hace con el cacao? Porque hablábamos del descubrimiento de variedades, de híbridos y de clones con el cacao. Eso también comienza en el laboratorio. Claro, aquí en los laboratorios, especialmente en cacao, nos centramos más allá de todo el tema de protección vegetal, de encontrar alguna plaga o una enfermedad. También nosotros tenemos otro aspecto importantísimo, sobre todo en este rubro, que es la propagación, la multiplicación. En ocasiones se puede pensar, cosa que rechazamos completamente, de que no existe el material suficiente para satisfacer la demanda a nivel nacional. En estos laboratorios nos aseguramos que eso no suceda, que encontramos o tratamos de buscar métodos y protocolos que permitan realizar una propagación adecuada y una multiplicación de las plantas o de las plantas, de tal manera que esa multiplicación pueda satisfacer las demandas del mercado. Pero hay que identificar los protocolos adecuados que permitan una multiplicación efectiva y en el número suficiente para satisfacer esa demanda de mercado, esa demanda que corresponde al material genético, a los clones que produce el INEAP. Y de esa manera podamos nosotros también contribuir a lo que habíamos conversado hace un momento en el cambio a la matriz productiva. Parte esencial y clave del cambio a la matriz productiva es poseer un material genético adecuado para los procesos de producción, no solamente de cacao, de arroz, de maíz duro, de maíz suave. Sin el material genético tendríamos que importarlo
de alguna parte del mundo para poder producir acá. De tal forma que no estaríamos entonces contribuyendo al cambio de la matriz productiva o la diversificación de las exportaciones. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. En el bloque anterior estuvimos hablando del cacao y todo el trabajo tecnológico que se ha realizado para alcanzar una mayor productividad. Y es que cuando hablamos del chocolate, los mejores del mundo, indudablemente estamos hablando del cacao ecuatoriano y sus características incomparables son también parte del trabajo del INIAP. Juan Manuel, hemos visto lo que se realiza en laboratorio y ahora todo lo que se realiza allá se pasa acá al campo, se lo aplica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Correcto, aquí lo que ustedes pueden observar es una serie de clones, ¿verdad? Porque básicamente cuando se trata de un mejoramiento genético, lo que tenemos que observar es un poco la variabilidad genética. Para de esa manera poder producir el cruzamiento entre estos clones y tener al final el mejor individuo, el mejor clon que se puede ofrecer al mercado. Es decir, que el trabajo de investigación se sigue realizando aquí en el campo. O sea, aquí todavía no tenemos el producto final, sino que se sigue haciendo un trabajo de observación en campo ya. Correcto, esto es una parte de ensayos experimentales, de tal manera que lo que usted puede ver aquí es una serie de clones que han sido tratados a lo largo de la historia, a lo largo de la tradición de la Estación Experimental Boliche. Una vez que se pasa el proceso de experimentación, que demora alrededor de unos 6, en promedio entre 6 y 12 años, una vez que se ha hecho el contraste con el testigo. ¿Quién es el testigo? Es básicamente la variedad o el clon que se está utilizando ya de manera comercial y quizás de alguna manera masiva en el mercado. Cuando sabemos que ese nuevo clon supera las características de aquel que ya está en el mercado, se lo libera. También existe la parte de validación, es decir, no solamente trabajamos aquí en los campos experimentales de nuestra estación, sino que también lo hacemos junto con los agricultores, porque de alguna manera ellos tienen que certificar que el trabajo científico que se está llevando es un trabajo científico que va a tener la importancia y la relevancia que requiere el mercado. Y es allí donde entra en juego esa necesidad que hay que cubrir, esa demanda que hay que cubrir. Correcto, y usted lo ha dicho de una manera muy precisa. Nosotros nos debemos hacia una demanda, la demanda del mercado. Básicamente la señal que nos envían los agricultores es la señal que nosotros tratamos de recopilar, de recoger en nuestros laboratorios. Pues si ellos nos dicen que necesitan un cacao un poquito más de algún tema de sabor, de percepción, nosotros tratamos en los laboratorios capturar esa demanda para que el siguiente clon, ¿verdad?, posea estas características y pueda satisfacer las demandas del mercado. Es decir, nosotros como instituto no estamos tratando de liberar un clon de acuerdo a una inercia o un cronograma de liberar algún clon, alguna variedad, porque tenemos que hacerlo. Básicamente nosotros tratamos de liberar para responder a aquella necesidad o demanda que se produce en el mercado, de tal manera que el agricultor cuente con un clon que sea altamente productivo y segundo, que tenga algún grado de resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. Y eso precisamente es lo que podemos ver aquí en el campo. Realmente el agricultor, al trabajar con el mejoramiento genético, logramos tener una fruta, en este caso logramos tener un cacao más resistente. Correcto. En cuanto a la resistencia y la tolerancia, también tiene que ver no solamente con la parte genética, sino también tiene que ver con la parte agronómica. Usted puede tener una variedad o algún clon con un alto nivel o una alta calidad genética. Sin embargo, si a esta tecnología, que yo le llamo tecnología, usted no la complementa con un buen manejo agronómico, por muy superior que sea esa nueva variedad, ese nuevo clon, si no está ayudado por todo el manejo cultural, agronómico, probablemente no pueda rendir las características que en laboratorio aparentemente se pronostican. ¿Y cuál es ese manejo que se realiza ya aquí en campo? Bueno, básicamente aquí se les enseña desde la parte del manejo del suelo, luego la parte, probablemente más adelante, la parte de la poda. Nosotros sabemos que en nuestro país muchas de las plantaciones de cacao son plantaciones envejecidas. Junto con el Ministerio de Agricultura se ha hecho este trabajo. Primero, revisar el tema de suelo. Segundo, hacer una poda correcta. La poda correcta puede incrementar la productividad del árbol. Y a nosotros en particular, junto con el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Agricultura, nos ha permitido ir inspeccionando las diferentes fincas que existen a nivel nacional, de tal manera que nos permite recopilar nuevas variedades, porque pueden existir
nuevos individuos que están a nivel nacional y esas nuevas variedades las traemos al laboratorio y nos permite tener una variabilidad genética mucho mayor y eso permite nuevos cruzamientos y potencialmente nuevos clones en el futuro que se puedan liberar. Vamos a encontrar que son árboles que poseen diferentes características, quizás el tema de sabor, quizás el tema de la sensación de olor, ¿verdad? Porque también importa, especialmente en cacao, estas características son muy deseables a nivel internacional, nos va a permitir encontrarnos con más variedad a nivel nacional. Y eso es estar a la vanguardia. Por supuesto. No, estar adelantados a lo que el mercado va a querer, un poco, por quizás. Supuesto. Y como ustedes ven aquí, estos ensayos que comenzaron como ensayos experimentales y en ocasiones se transforman en bancos activos de lo que existe a nivel nacional. Es decir, de alguna manera estos bancos activos es como ser un banco o un guardián de la biodiversidad que tiene el país en este rubro tan particular como es el cacao. Y en las hectáreas que existen en el país, en las hectáreas de cacao, ¿en cuántas ha intervenido o forma parte el INEAP de lo que la gente tiene en sus manos? Realmente lo que hemos hecho en los últimos años, junto con el Ministerio de Agricultura, que ha lanzado un plan bastante agresivo en cuanto al manejo agronómico y en especial las podas, el INEAP ha acompañado, ha capacitado a los técnicos del Ministerio de Agricultura, de tal manera que podríamos decir que en estos últimos años estaríamos cubriendo un muy buen porcentaje de todas las plantaciones que existen a nivel nacional y esto nos va a permitir renovar lo que le estaba comentando hace un momento, el banco genético que nosotros tenemos ya actualmente. De esa manera se espera que en el futuro también tengamos y respondamos con nuevos clones, ¿verdad? Ahora último estamos saliendo con 2 clones para la provincia de Santa Elena y precisamente corresponde a esto, a la búsqueda ardua e incansable que tienen los técnicos del INEAP para comenzar a identificar nuevos genes, nuevas variedades, nuevos individuos para poder hacer los cruzamientos y terminar ofreciendo en el mercado clones de cacao que correspondan a las diferentes características de clima, de suelo, microclimas que posee el país. Es por eso que el Ecuador es muy conocido a nivel internacional por la calidad del cacao fino de aroma. Y eso tengo que decir que también corresponde a que tiene detrás de todo esto un instituto trabajando día a día para ofrecer los mejores clones de cacao. Y estos clones de cacao luego se conviertan en ese chocolate con una reputación a nivel internacional de provenir de nuestro país. También un poco el INEAP ha desarrollado biocontroladores, ha desarrollado bioinsumos que también permiten reducir el uso de agroquímicos de alguna manera y porque el porcentaje de sustitución no es tan alto como uno esperaría, es decir, no se puede sustituir el 100% el uso de agroquímicos, pero se puede sustituir un buen porcentaje de esto, de tal manera que las plantaciones, el fruto, en fin, los cultivos no tengan un excesivo uso de agroquímicos que luego se traducen en un problema de salud humana, ¿verdad? Claro. Entonces un poco las variedades que se presentan no solamente en el rubro de cacao, en principio son variedades muy productivas, segundo, resistentes y tolerantes a plagas y enfermedades, y ya hacer esta declaratoria inicial implica que el material que libera el instituto no va a tener el agricultor que utilizar tantos agroquímicos para determinada plaga o enfermedad. Es decir, ya en el momento de la liberación estamos contribuyendo con clones y variedades que sean amigables con el medio ambiente. El instituto se debe a ustedes, por lo tanto, la principal tarea de un instituto de investigación es resolver los problemas que ustedes puedan encontrar en los campos. Los objetivos del INEAP son muy necesarios para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, para el manejo sustentable de los recursos y para contribuir a reducir la pobreza en los sectores rurales. Realmente hay tanto de qué hablar que seguramente nos volveremos a ver. Así que solo les digo hasta luego. Soy Carla Zacoto. Que tengan un excelente día. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INEAP.